Desde nuestra comunidad de fe te invitamos a caminar juntos. Caminar juntos. Con Dios todo es posible. CNC, la iglesia de la ciudad. Camino Nuevo Concordia. Tu mejor elección. Tu mejor elección. Gloria. Hoy vamos a tener un sistema distinto. Vamos a pasar todo lo que es la adoración y la palabra en la primera parte, ¿sí? Y la celebración, y eso lo vamos a tener para la segunda parte, la ofrenda, los diezmos, todas esas cosas para la segunda parte. Es importante que podamos celebrar al Señor, ser inteligentes. Siempre les digo que cuando cantamos tenemos que hacerlo ¿con qué? Con la boca, sí, está bien. Con el corazón, está bien. Pero, ¿qué dijo David? Hay que hacerlo con inteligencia. ¿Sí? Todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con inteligencia. Celebrar al Señor tiene que ser con inteligencia. Encontrarnos un rato en este lugar tiene que ser con inteligencia. Amén. Vamos a leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia aplicando inteligencia. Vamos a escuchar la palabra, tenemos que decir, Señor, dame la capacidad de poder entender lo que me están diciendo, con inteligencia. Nuestra vida tiene que ser una vida con inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que está al lado tuyo y fíjate cuánto grado de inteligencia le ves. Fíjate el inteligentómetro a ver cuánto mide. Se rompió el... Gloria a Dios. Qué bueno es saber que nosotros no estamos en un tiempo de duelo. Amén. ¿Por qué se vino de negro entonces? Para que quede más flaco. ¿Viste? Queda más flaco. Dice que. Bueno, vamos a mirar una pregunta. Se preguntó quién mató a Jesús. ¿Se preguntaron? ¿Quién mató a Jesús? Y ahora se termina la paz y amor y empieza, ¿no?, la pelea porque quién tiene razón, quién fue, quién no fue. ¿Quién mató a Jesús? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Se hacen así, algunos dicen por mi culpa, fue un tema, ¿no? Mirá, che, se jugó la chica de la multimedia. Qué laburo. Tuvo como un año para preparar eso. ¿Quién mató a Jesús? Es un tema muy serio, sí, lo sé, pero es una pregunta que es difícil de responder. O sea, si tenemos 30 personas escuchando esta pregunta, puede ser que haya 30 respuestas distintas. Mucha gente no vamos a estar de acuerdo con una sola respuesta. Es un tema complejo, es difícil. O sea que usted puede opinar y tener una posición, una idea. Pero la Biblia misma aclara quién mató a Jesús. ¿Sabía? La Biblia habla de quién es responsable de la muerte de Jesús. Pero antes de leer el texto, porque el texto trae la respuesta, quiero ver que todos tenemos ideas que refieren a que el responsable de haber asesinado, porque eso fue a Jesús, después de un juicio absolutamente falso, mentiroso. Usted dice, en esta época se compran las decisiones, ¿no? De toda la coima y todo eso. Eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Eso fue un juicio pagado, eso fue con testigos falsos, todo eso fue planificado y se hizo un juicio porque había que hacer un juicio. Nadie podía matar a una persona porque sí, había que hacer un juicio. Entonces, los religiosos planificaron todo. Pero los religiosos, ellos no podían mandar a nadie a la cárcel, y mucho menos podían crucificar a alguien o sentenciar a muerte. Y para eso necesitaban ¿qué? El brazo del poder. O sea que los religiosos necesitaban involucrar al poder político para llevar adelante su cometido. Entonces, ¿quién mató a Jesús?
los judíos. Dice que en un intento la autoridad dijo, bueno, yo no veo nada condenable en este hombre. Y dijo, yo voy a darle la oportunidad de salvarlo. Y dice que se acordaba de que en esa época había la posibilidad de elegir entre dos personas. Entonces sacaron al peor de todos, ¿no? El peor de los peores. Y lo sacaron a Barrabás. Y junto con él a Jesús. Y la gente tomó una determinación. Y la gente decidió por Barrabás, ¿no? La gente decidió por Barrabás. Entonces podemos decir que fue la gente de aquella época, los judíos de aquella época que mataron a Jesús. Algunos dicen, culpa de los judíos, ¿no? Y otros dicen, no, fue culpa del poder político. Porque fue el poder político el que terminó, aunque se lavaron las manos, eso dice la palabra, Poncio Pilato se lavó las manos, aunque se lavó las manos, el tipo puso la firma igual, la sentencia igual. Al punto de que ¿quién fue el que puso arriba de la cruz? Jesús, el rey de los judíos. Él lo mandó a poner. Eso fue una firma, una sentencia de muerte. Aunque él sabía que era inocente, para no generar un conflicto y que se levante el pueblo y toda esa historia, entonces terminó poniendo el sello de que Jesús iba a ser condenado. Entonces, ¿fueron los romanos los que mataron a Jesús? Así ustedes. ¿Quién mató a Jesús? Alguien me dijo, fue el soldado que traspasó su costado, el que mató a Jesús. Pero la Biblia dice que estaba vivo Jesús cuando fue traspuesto su costado, lacerado. ¿Quién mató a Jesús? ¿Usted se cree que el mundo está pensando quién mató a Jesús? Le pregunto, en este momento la gente está discutiendo en sus casas quién mató a Jesús. Nadie. Ahora le voy a pedir que pongamos el versículo para que podamos ver la respuesta, porque así no nos complicamos mucho. No lo veo con mucha cara de pensar a usted. Entonces vamos a ver la respuesta. Jesús dice, ¿qué pasó? ¿Quién lo mató? ¿Quién es el responsable? San Juan capítulo 10, versículo 18. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, o sea, es mi voluntad, yo decido poner mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? ¿De quién? Presta atención acá, porque nosotros no le estamos dando mucha bolilla a el Padre. Entonces la respuesta, para no andar dando tanta vuelta y no darle mucho misterio al asunto, es el que mató a Jesús fue el mismo Jesús, que se entregó. Nadie. Fíjese qué tremendo el Señor, porque Él exceptúa, Él exculpa, esa es la palabra, exculpa a todos, y Él dice, yo soy el que pone la vida por ustedes. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Esto tendría que ponerle fin a esto de andar, porque aunque no lo digamos, miramos de reojo a los judíos. No lo decimos, pero a veces se mira de reojo a los judíos, como echándole a nosotros la culpa. Si esto no lo hubiesen hecho, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Pero todas las cosas tienen un porqué y un para qué. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 8:28, no puedo salir de ese versículo nuestro. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquellos que de acuerdo a un propósito han sido llamados. ¿Entienden? Ahora, la pregunta no es quién mató a Jesús. La pregunta es por qué Jesús tomó esta decisión. Esa es la pregunta. La pregunta no es quién mató a Jesús. La pregunta es por qué Jesús decide entregar su propia vida
a todo lo que él sabía, porque era consciente, que iba a vivir. ¿Por qué Jesús tomó esa decisión? Y si vamos a Juan capítulo, el otro pasaje es Romanos, por favor, Romanos capítulo 5, vamos a mirar aquí algunas cositas. Capítulo 5, versículo 9. Prestemos atención y ahí vamos a saber por qué Jesús se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario. Número 1 dice, Pablo está escribiendo, el capítulo 5 es impresionante cómo explica esto de la muerte de Cristo en la cruz. Pero dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, no tengo tiempo para explicarlo a todo eso, pero después usted véalo. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, fuimos reconciliados por medio de ¿qué? De la muerte. De su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Su vida quién? ¿La vida de quién? De Cristo. El otro texto. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Del 5 al 10, 9 y 10, ¿no? Bien. Les hago una pregunta. ¿Quién es el real problema por el que el Señor tiene que tomar esa decisión de ir a la cruz? De pasar por ese momento. ¿Quién? ¿Cuál es el problema real? Estamos perdidos. Sí, está bien. Esa es una respuesta, totalmente. Pero hay acá un tema con el Padre. Nosotros hemos dejado pasar por alto el rol del Padre y miramos a Cristo, pero si nosotros no miramos al Padre, no vamos a comprender lo que hizo Cristo. El Evangelio tiene un problema que se ha dedicado a mirar y a contemplar a Cristo, pero para contemplar lo que Cristo hizo, necesitamos mirar al Padre. Necesitamos tener en cuenta al Padre. Aquí hace mención de algo que es muy fuerte. Por él seremos salvos de la ira. Es decir, ¿de qué nos salva Jesús? ¿Por qué Jesús toma la decisión de ir a la cruz? ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, porque necesitamos que alguien nos salve, porque nos ama. Está bien. ¿De quién tiene que salvarnos Jesús? ¿De quién tenía que salvarnos Jesús? Del diablo, dicen algunos, de nuestros propios pecados, de nuestra condenación. Todo eso es verdad. Pero nosotros nos estamos olvidando del papel del Padre, el rol del Padre. Y dice la Biblia que el Padre, que Dios, es un Dios de amor, pero nos estamos olvidando que también Dios es un Dios de justicia. Hay un aspecto en el Padre que no es solo el amor, sino que es el aspecto de la justicia. Y cuando la justicia de Dios no se satisface, entonces lo único que hay que esperar es la ira de Dios. La ira de Dios. Y nosotros no vemos esa parte de la historia del Evangelio. Nosotros nos quedamos con Juan 3:16. Juan 3:16, en el que se habla de algo tan lindo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces nos quedamos con el aspecto amoroso del Señor y el aspecto romántico del Evangelio. El amor aquí, el amor allá, el amor del Padre, el amor del Hijo, y que aceptamos el amor y que el Evangelio es amor, y está bárbaro, pero eso es una parte del Evangelio. Nosotros hemos simplificado el mensaje del Evangelio
pero no lo hemos dimensionado, y muchas veces la responsabilidad es de los que predicamos el Evangelio, que la gente no dimensione lo serio, lo confuso, lo profundo que hay en la muerte de Cristo. Y Cristo, ¿sabe qué pasaba con Cristo? Con diferencia a nosotros, Él sí conoció al Padre. Y nosotros conocemos el aspecto del amor del Padre, pero el problema que tenemos nosotros es que no conocemos el otro lado del Padre, que si no se satisface el aspecto del juicio de Dios, la justicia de Dios, entonces lo que tenemos que esperar es la ira de Dios. Seremos salvos de la ira de Dios. No está hablando de Jesús, está hablando del Padre. Entonces, yo me imagino un plan en el que Jesús estaba hablando con el Padre. Y en ese plan, Jesús estaba viendo la ira de Dios. Porque nosotros no fuimos hechos para la condena, pero cuando tenemos la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo, siempre hemos elegido, ¿qué? Lo malo. Siempre hemos elegido la oscuridad antes que las tinieblas. La luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Entonces Jesús sabía que nosotros no teníamos manera de escaparnos de la ira de Dios. De la ira de Dios. Entonces, el que sabía esto era Él, no nosotros. Nadie conoce al Padre como Jesús. Nadie conoce al Padre como Jesús. Jesús sí que vio al Padre enojado. Jesús vio al Padre enojado. Mire, yo le pregunto esto. Cuando leemos el Antiguo Testamento, dígame si en el Antiguo Testamento no vemos a un Dios violento, iracundo, que mataba a aquellos que se acercaban siquiera a tocar el arca, los reventaba, los mataba, les quitaba la vida. Dígame si no veíamos a un Dios absolutamente distinto al Dios romantizado que hemos fabricado en estos últimos tiempos. ¿Sí o no? Era temerario ese Dios. Dígame si en el altar, en el tabernáculo, cuando el sacerdote que podía entrar al lugar santísimo, que era solamente él el que podía entrar, dígame si se animaba a entrar cualquiera. No, había temor, había pánico. Esa gente sí conocía al Padre, porque la forma de cómo el Padre se movía era evidente y era violento. Y él, cuando se enojaba, la gente sabía que Dios se enojaba. Y al punto tal de que la nación misma, cuando pecaba, el Dios Padre les mostraba la ira que tenía, abriendo, los surcos, rompiendo las defensas para que aquella nación que fue prometida por Él, para que sea la nación que iba a sojuzgar a todas las otras naciones, sea sojuzgada ella. La nación de Israel conoció la ira de Dios. La nación de Israel conoció al Dios enojado. Usted y yo no conocemos al Dios enojado. Tenemos idea del enojo de Dios. No sabemos qué puede hacer un Dios enojado. No tenemos idea. No nos cabe en la cabeza. Nosotros decimos, cuando yo me enojo, agárrate cuando yo me enojo. ¿No? Bueno, te aseguro que el enojo de Dios no tiene nada que ver con tu enojo ni con el mío. El día que Dios muestre su enojo en esta generación, nosotros vamos a ver lo que realmente es. Este es un tiempo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Este tiempo no lo pudieron vivir la gente que vivió en el antiguo pacto. Antes no había gracia. Antes había ira de Dios. Hacé lo que Dios te pide o lo pagás con sangre. Así de difícil era la cosa. Así era. Pero cuando Cristo vino, nosotros manoteamos el evangelio romantizado y hablábamos de un Dios, ahora hablamos de un Dios que es amor, un Dios que lo perdona todo, un Dios que es fácil, un Dios con el que se puede jugar, un Dios al que le puedo prometer cosas, ¿no? Un Dios al que hoy le entrego mi vida y mañana no sé qué hago. Claro, el tema es que cuando perdés
perdés el sentido del respeto a Dios, también perdés tu compromiso. Cuando te olvidás de lo que es Dios, entonces no te da lo mismo hacer una promesa y después no cumplirla. Te comprometés ahora, mañana no te comprometés porque has perdido el respeto a Dios. Es la gracia. Hoy hago lo que quiero. Hoy digo lo que quiero. Hoy le prometo a Dios, mañana no le prometo nada. Eso es gracia. Pero eso no niega o no quita el por qué Jesús dijo, si yo no voy, estos están todos fritos. Y el amor de Jesús fue extraordinario, porque el amor de Dios el amor de Cristo hacia nosotros es el que movió a tomar al Señor una decisión de decir, yo voy a ir, porque los amo. Yo voy a soportar tu ira, porque ninguno de ellos van a poder soportar esa ira. Jesús conocía al Padre. Jesús conocía al Padre. Acuérdese lo que le digo, este evangelio ha romantizado todo el evangelio. La Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Y dónde ponemos a eso en esta historia? Le pregunto. En este evangelio que vivimos hoy en el que todo es facilista, le hacemos decir a Dios cosas que Él jamás diría. ¿O no? Dios me dijo qué. Dios te dice qué. El Señor me habló y me dijo qué tal cosa. Te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ah, Dios no quiere eso, decimos nosotros. A Dios no le agrada que nos movemos así con toda libertad, así como despechados, ¿no? Como si tomamos mate con Dios todo el día. Sí, así nos movemos. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Yo no los quiero asustar, pero necesito que ustedes entiendan con quién estamos tratando. ¿Amén? ¿Con el Cristo amoroso? Sí. ¿Con el Dios amoroso? Sí. Pero hay un aspecto del Padre que generó lo que hoy estamos conmemorando, que su único hijo tenga que ir a la cruz para soportar él la justicia de Dios a través de su ira y que no lo soportemos nosotros, porque nosotros teníamos que haber estado soportando la ira de Dios en la cruz del Calvario, pero Jesús sabía que no lo íbamos a tolerar, no lo íbamos a soportar. Lo hizo por amor. Por amor a vos, sabiendo de que no ibas a soportar la ira de Dios cuando se desate sobre tu vida. Esa ira no termina en este mundo, porque la Biblia dice que nosotros un día seremos juzgados delante de Dios. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día del amor de Dios, pero está establecido el día del juicio, en el que la gracia se termina, el favor se termina, en el que los perdones se terminan y lo único que queda delante de Dios y vos es la justicia innegociable, esa que no se puede coimear, esa que no se puede comprar, esa justicia que va a ser difícil de enfrentar. Aquel día toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y David dijo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Fíjate, nosotros hablamos de un Dios romantizado, hablamos de un Dios amor y todo amor, pero David dijo, sí, está todo lindo el amor de Dios, pero yo digo, es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Muchos no conocieron el aspecto amoroso del Señor, conocieron el otro aspecto. Pero desde los apóstoles a esta parte, y en los últimos años, la forma de cómo se habla de Dios es un evangelio sin la justicia de Dios, solo el amor de Dios. Y el evangelio completo tiene que hablarse del amor de Dios, pero también de la justicia o de la ira del Padre. ¿De qué nos libró el Señor? De la ira de Dios. De la ira de Dios.
yo veo una ira contenida. Lo peor que hay es una ira contenida. ¿Viste la gente que dice, buenito? Vos le decís lo que quiere y no dice nada. ¿Viste eso? Esa persona. Vos te burlás de él, no dice nada. Él dice, es un pan de Dios, el hermano. No, la hermanita, un pan de Dios. Vos, pero cuidado, porque cuando explota, es una ira contenida. Es algo que está guardado, lo vas guardando, es una presión que se va metiendo adentro tuyo. Y cuando revienta, se pudrió todo, dijo uno. Según la traducción del griego. ¿No? ¡Ey, hermanito! ¿Qué te pasa, hermano? Vos sos un hijo de Dios, no puedes orar. Porque en algún momento la ira va a salir a flote. En algún momento la ira... Eso sí, como se dice alguno, ¿no? Me va a salir el viejo indio, el viejo hombre, ¿no? Y cuando sale el viejo hombre, aunque peor es cuando sale la vieja mujer, pero bueno, ponele. Ahí vuela todo, no solo los platos, vuelan todos. Ahí me olvido que era pastor, que era fundador del ministerio no sé cuánto, me olvido que era... una familia cristiana, no importa. Cuando sale, sale. ¿O no? ¿Sí o no? Porque en algún momento nosotros tenemos un límite de la contención, de la bronca, de la ira, de la rabia. Vamos aguantando. La mayoría. Algunos son playitos. Algunos son playitos, enseguida nomás, ¡pum!, saltan. ¿No? Pero hay que preocuparse por el que no salta nunca. Hay que preocuparse por el que nunca se enoja. Preocúpese por el que nunca se enoja. Ojo. Lo mismo es con el Señor. Lo que el Señor tiene es una ira contenida. Y eso no es bueno. ¿Saben por qué el Señor se contiene? Algunos dicen, sí, el Señor se enojó, mandó unos tornados, mandó unas tempestades. Mire, si el Señor se enoja, no queda nadie. No queda nada. ¿Usted quiere ver a Dios enojado? Vaya al libro de Apocalipsis y véalo. Para terminar esto, ¿de qué nos salvó el Señor? Nos salvó de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Por amor. Por amor nosotros no vamos a pasar por la cruz. Pero hay otras cruz que tenemos que llevar, pero nada que ver con esta. En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra. Pero eso es otro cantar, es otro tema. El evangelio completo es el que usted tiene que empezar a buscar y a vivir. El evangelio completo es el evangelio de la gracia, pero también es el evangelio que te hace recordar que tenemos un Padre, que ese Padre es un Dios de justicia y que si no hay justicia, entonces tenemos que estar expuestos a la ira de Dios. Todavía no hemos experimentado la ira de Dios. Todavía no hemos visto nosotros la ira de Dios. Ira de Dios fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Fueron expulsados. Usted tome el Antiguo Testamento y va a ver que chorrea sangre todo el tiempo. ¿O no? Todo el tiempo hay derramamiento de sangre. Que si no es por los enemigos, si no es porque Dios se enoja. Dice la Biblia que en algunos momentos la tierra se abría y tragaba a la gente. Dios se enojaba y todos sabían que Dios se enojaba. ¿Por qué usted cree que los pueblos enemigos del pueblo de Dios tenían pánico de Israel? Porque eran gente con un armamento sofisticado, porque eran muy estratégicos en la guerra, porque no, tenían pánico del Dios de ellos. Tenían pánico del Dios de ellos. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Los filisteos dijeron, si tenemos el arca, vamos a tener a Dios de nuestro lado.
Eso es como aquellos creyentes que andan buscando algo para decir, si tengo esto, tengo a Dios. Si tengo una cinta roja, amarilla, verde, no sé qué, tengo a Dios. Si tengo aceite, si tengo sal, tengo a Dios. Si tengo una imagen de algo, no sé, una astilla de la cruz de Cristo que la compro. Vamos, hermano, sea un poco inteligente. No, si puedo conseguir agua del Jordán, entonces tengo a Dios. Y la gente la cree, ¿o no? ¿Sí o no? Si tengo un poquito de tierra, vamos a hacer un hueco impresionante. Todas las naciones buscando tierra de Israel. Pobre Israel va a desaparecer. No. Los filisteos decían, si tenemos el arca, tenemos a Dios. Nada que ver. Dios no se consigue a través de un objeto. Si tenemos el arca, Dios va a estar de nuestro lado. No, no es así. Dios no se compra así. Dios no se consigue así. Con Dios las cosas son a través de la fe. Si nos humillamos y nos arrepentimos, entonces el amor de Dios estará de nuestro lado. Y las promesas de Dios estarán con nosotros. Él será nuestro guardador y Él será nuestro protector. Así se mueve Dios. ¿Se anima a ponerse de pie para orar? Yo tengo miedo de muchas cosas que estamos haciendo en las iglesias. Hay gente que tiene pánico a los pastores, ¿sabía? No tocarás al ungido de Jehová. Tampoco se hagan los vivos, ¿no? Pero con ese pretexto, muchas personas han sido explotadas en todos los aspectos, económicos, en la confianza. No quiero seguir hablando. Hay gente que teme mucho más al pastor, o teme más una doctrina, o teme más una institución o una iglesia que a Dios. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece eso? Teme más un libro, que es la Biblia, que al Dios de la Biblia. Tenemos que empezar a mirar a Dios con ojos de realidad. Nunca se olvide que Dios es un Dios de justicia. Y cuando le prometa algo, trate de cumplir. Cuando le dice algo a Dios, por eso dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Porque mintieron, porque con Dios no se juega. La ira de Dios es innegociable. Hermano, por eso dice la palabra que nos conviene la santidad. Busque ahí en su corazón al Señor. Y mientras le damos gracias a Jesús por lo que hizo en la cruz del Calvario, reflexione seriamente en esto. Hemos sido salvos de la ira de Dios. Cristo nos libró de la ira de Dios, de la condenación eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra pueda cobrar una forma de una dimensión distinta de nuestra relación contigo. Porque tú, aunque eres un Dios de amor, sigues siendo Dios. Aunque eres un Dios de amor, sigues siendo un Dios temible. Aunque eres un Dios de amor,
Oh Dios mío, tu justicia sigue latente. Porque tú estás conteniendo ira para aquellos que son desobedientes. Para aquellos que se niegan a aceptar tu palabra, a aceptar a Cristo en la cruz del Calvario. Es una contención de tu ira tremenda. El día que tú sueltes eso, Señor, yo no quiero ver lo que será el día de cuando desates tu ira. Por eso dices tú, Dios mío, que he aquí el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Más vale que aproveches ahora antes que tengas que enfrentarte con la ira del Padre. Muchas de nuestras formas de evangelio cambiaría si tendríamos más respeto a Dios. Si comprenderíamos que no nos conviene enojar a Dios. Que no nos conviene ponernos en contra de Dios. Muchas de nuestras formas de ser, nuestro carácter, muchas de nuestras formas de hablar, muchas de nuestras cosas que hemos dicho o hecho, la forma de cómo llevamos adelante nuestra fe serían absolutamente distintas si veríamos el aspecto que Jesús vio del Padre. La ira de Dios es un problema para nosotros. El amor de Dios no. Pero la ira de Dios es un problema. Yo te invito para que hagas una oración delante del Padre. Porque nosotros no oramos a Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Cuando vos orás, el que te escucha es el Padre. Oh Santo. Y lo haces en el nombre de Jesús. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Padre te escucha. Oh Santo. Por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, el Padre te perdona. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sos amado de Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tu nombre está en el libro de la vida. Oh, Samacabaramaso. Gracias, Cristo, por lo que hiciste, pero gracias, Padre, por haber aceptado el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. No éramos merecedores, pero lo hiciste por amor, Señor. En esta hora queremos honrarte, Jesucristo. Jesús, queremos honrarte, porque todo lo que padeciste, porque la humillación que padeciste, porque el dolor que padeciste, porque esa humillación de hacerte hombre siendo Dios, no la entendemos, ni la vamos a comprender nunca, pero tú lo hiciste por amor. Gracias, Señor, por haberte dejado llevar a esa cruz. Gracias, Señor, por haberte dejado hacer lo que se hizo para satisfacer la justicia de Dios y que esa ira no caiga sobre nosotros. Oh, la toleraste vos, lo soportaste vos. Gracias, Señor, por haber hablado con el Padre. Gracias, Señor, por no haber renunciado en el huerto de Getsemaní aquella noche cuando le dijiste, Señor, si esto puede solucionarse de otra manera, que pase de mí esta copa. Pero tú enseguida dijiste, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Te acordaste de nosotros, Señor. Por un momento pensaste en tu humanidad, en el dolor que ibas a experimentar, porque la muerte no es cosa de juegos. Pero Dios mío, enseguida, por amor a nosotros, hablaste con el Padre y le dijiste, Señor, que se haga tu voluntad. Y si hay que solucionar tu justicia, si hay que saciar tu sed, Señor, entonces aquí está mi vida. Oh, gloria. Para que usted vea, con la ira de Dios no se juega. Porque el Cristo que estaba en la cruz no tuvo misericordia del Padre. Tuvo que soportar la ira de Dios.
El Padre no negoció eso con el Hijo. El Padre no negoció. Eres mi hijo. No voy a permitir que pases por esto. El Padre tuvo que llevar adelante esto hasta el final. Y Jesús podía haberse bajado de allí, pero no lo hizo. No lo hizo por vos y por mí. Lo hizo por vos, lo hizo por tu hijo, lo hizo por tus nietos, lo hizo por las generaciones que vendrán. Dice que hubo un silencio entre el cielo y la tierra cuando Él estaba en la cruz. Porque eso fue innegociable. Hasta poder ser mi hijo, mi único hijo. Pero cuando se habla de justicia, no se negocia. Así que tendrás que saciar mi justicia. Y aunque seas mi hijo, mi único hijo, vas a tener que ir a la cruz. Acepto tu promesa, acepto esto que me estás proponiendo. Entonces tu vida será en recompensa de todas las naciones. El día que ellos crean en ti, yo los voy a amar. Yo los voy a perdonar, yo los voy a redimir y voy a hacer que su nombre que estaba escrito en el libro de la muerte y la condenación eterna, ahora pasarán al libro de la vida y la vida en abundancia. ¡Oh, Santo! Vamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ministranos con esta palabra. Ministranos con esta palabra. Oh Dios Todopoderoso, te amamos y respetamos. Oh Dios mío, tú eres magnífico. Tú eres todopoderoso. Eres amor, pero también eres un Dios, oh Dios mío, que cuando la ira se manifiesta no hay nada que pueda contenerse. No hay credulidad, no hay hombre, no hay mujer, no hay nada que pueda resistirse. Ni siquiera tu hijo pudo detenerte tu ira. Padre, perdónanos como iglesia, perdónanos como seres, como cristianos, cuando nos movemos de una manera irrespetuosa, cuando somos atrevidos, cuando decimos de parte tuya lo que tú nos dices. Perdónanos, Señor, por ver una parte del Evangelio y no ver la parte completa. Oh, gracias, Jesús. Vamos, dele gracias al Señor. Si hay alguien que entiende lo que Dios está hablando, dele gracias a Dios. Te salvó de Dios. Te salvó del Padre. Oh, santo, santo, santo. Sos un redimido del Señor. El día que creíste en Cristo, se te abrieron los cielos. El Señor borró tus rebeliones. El Señor, el Padre perdonó tus pecados. Y ahora sos una nueva criatura por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Regalale ese fuerte aplauso al Señor. ¡Vamos! Celebrar la victoria de Cristo. Celebrar la victoria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen un minutito su asiento. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Saludamos a la gente que nos estuvo escuchando. Que Dios los bendiga. Los esperamos los sábados por estos lugares. La transmisión queda colgada allí. Así que bueno, gracias, bendiciones.
Concordia tiene un lugar exclusivo para vos. CNC, Camino Nuevo Concordia. Somos una comunidad de fe que te espera con los brazos abiertos. Todos los sábados, 20 horas, en Ricardo Rojas, 914. CNC, Camino Nuevo Concordia, la iglesia de la ciudad. La iglesia de la ciudad.